Estamos en una nueva edición del ciclo Peronismo en los Archivos, del programa de Estudios Históricos del Peronismo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Este ciclo lo que busca es dar a conocer a los investigadores y estudiantes distintos acervos documentales sobre el peronismo en el largo aliento de los años 40 en adelante. En este caso tenemos la oportunidad de conocer un archivo personal, un archivo privado del investigador argentino Roberto Baschetti. Muchas gracias Roberto por la oportunidad y por darnos a conocer su archivo. No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y bueno, a disposición para lo que crean conveniente. Roberto, cuéntenos por favor, ¿cómo se compone su archivo personal sobre peronismo? Bien, ese archivo es fundamentalmente gráfico, es decir, impreso gráfico, es decir, no tengo ni videos ni películas, ni ninguno de esos soportes más modernos, pero sí es muy completo en cuanto a todo lo que fue escrito. Eso significa que tenemos recortes de diarios por tema, revistas partidarias o políticas, algunas inclusive con colecciones completas, y por otro lado también volantes, panfletos y todo lo que hacen a la coyuntura política argentina del primer gobierno peronista en el 46 en adelante, hasta la fecha. Así que como verás es bastante amplio el asunto. La idea fue, bueno, si hacemos una prehistoria, digamos, de este archivo, hay que decir que yo nací en 1950. eh, Desde chico ya me interesé mucho, cuando digo de chico, de los 13 años, digamos, me interesé mucho por leer y saber de historia, de política. La historia siempre me apasionó. Y a partir de ahí, a medida que fui creciendo, fui comprando o consiguiendo aquellas revistas de diferentes organizaciones políticas que a su vez se vendían en kioscos, por ejemplo, ¿no? En los periodos, digamos, democráticos o pseudodemocráticos. Y si no, si era más clandestina, bueno, se conseguía de alguna manera. Porque lo que hay que recordar es que todas las organizaciones políticas, todas tenían un medio de comunicación gráfico, sin excepción. Y dentro de esa revista, que no eran grandes, eran de 8 páginas, como mucho de 16 páginas, un pliego de 16, pero no más que eso, siempre había 3 o 4 páginas para recordar hechos anteriores al momento de edición de la revista que permitían de alguna manera demostrar una continuidad histórica en las luchas del pueblo argentino, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy leyendo una revista del año 72-73, era muy peronista, era muy factible que recordaran la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, por ejemplo, o las primeras luchas de la resistencia peronista, bueno, y así sucesivamente en otros casos. Y eso me generó un corpus interesante de material, porque además yo no solo no las leía, sino las leía, perdón, sino que a su vez también aquellas cosas que me interesaban las recortaba y iba armando archivos que después te voy a mostrar. Bueno, así se va generando. El asunto es que, como todos sabemos, en el 76 hay un golpe terrible y, y donde todo el mundo al revés, ya en el 75 se olía el golpe, ¿viste? Era cuestión de ponerle fecha, pero ya estaba todo despelotado mal. Entonces, yo en esa época trabajaba en Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. Además era delegado gremial, o había sido delegado gremial ahí, y por otro lado militaba en Juventud Peronista. Entonces tenía muchos contactos de gente por esto que te estoy diciendo, y cuando ya empieza el miedo, el terror y demás, antes del golpe, con la AAA, hay que recordar que la AAA mató más de 900 personas, entre 900 y 1100 en un periodo democrático. Entonces mucha gente se quería desprender de las cosas. Entonces, cuando llegaba a mis oídos eso, decía, no tires nada, yo lo voy a buscar. Pero vos estás loco, bueno, estoy loco, pero lo voy a buscar, aguantame. Y así, además, yo jugaba mucho al fútbol, me gusta mucho el fútbol hasta el día de hoy. Entonces llegué a jugar 3 campeonatos por fin de semana. Uno por el trabajo, uno por los exalumnos del colegio y el otro cuando me invitaba.
Entonces la excusa perfecta era ese bolso grande donde llevabas la ropa de fútbol, pero con un doble fondo, con lo que fuera, podías meter las revistas, los panfletos, los volantes, lo que fuera, y los incorporaba a mi archivo. Claro que después hubo otro problema, que fue cómo preservar eso una vez producido el golpe. Y dije, bueno, no lo puedo tener en mi casa, no lo puedo tener en casa de conocidos o amigos, porque estamos todos en el mismo grupo, digamos, o padecemos la misma realidad. Tengo que buscar a alguien que no tenga absolutamente nada que ver y que si no es por una delación concreta, porque alguien que se señale con el dedo, nunca lo van a encontrar. Y la oportunidad se dio porque yo en el 75 había entrado a estudiar sociología en la Universidad de Salvador, Hipólito Yrigoyen entre Alberto y Mateo. Y en el 75 justo la universidad estaba pasando de los curas jesuitas a manos privadas o intelectuales privados. Y ahí estaba bastante fuerte, digamos, lo que era la Guardia de Hierro, que era una de las organizaciones de derecha del peronismo. Pese a eso, nosotros nos habíamos presentado en elecciones y habíamos ganado, con la JUP lista azul y blanca. Lista azul o lista azul y blanca, no me acuerdo muy bien. Pero ¿a qué viene esto? Que en el proceso de cambio que te digo, llevan como director de la carrera de sociología ahí a El Salvador a un tipo de la sociología funcionalista de Estados Unidos que se llamaba Oclander, de apellido, que yo no recuerdo si era argentino o norteamericano, pero me parece que era un argentino que había hecho toda la carrera ahí funcionalista y que venía acá a hacerse cargo de la universidad. Y era, por supuesto, contra todo lo que nosotros pensábamos que tenía que ser la sociología en la Argentina. Le tomamos la facultad y el conflicto se fue agravando porque ellos dijeron, bueno, no damos clases hasta que ustedes depongan la actitud esta. Y nosotros le dijimos, bueno, si no nos dan clases, las clases las daremos en otro lado. Entonces las tenemos en el bar de la esquina, en la sede del partido cristiano, pero tenía otro nombre, el de Horacio Sueldo, Partido Cristiano, no sé cuánto, Partido Demócrata Cristiano, algo así era. Partido Revolucionario Cristiano. Y entonces, bueno, fuimos dando clases en diferentes lados y al final le ganamos por cansancio, porque también ellos no querían armar tanto despelote. Bueno, cuando tomamos la facultad, mucha gente que no era militante, pero que sentía como propio eso de que en la facultad podíamos estudiar lo que quisiéramos y no lo que nos imponían, que no tenía nada que ver con la realidad argentina. Vinieron chicas y muchachos que, como te digo, no militaban, pero tenían claro ese concepto. Y en una de las charlas me entero que una de las pibas con la que tengo muy buena relación era hija de un militar, y vivía en pleno Barrio Norte, Cayo Quintana, ¿viste? Cuna de la oligarquía. Y bueno, ¿viste? Lo registré el dato que doy cuando ya viene el golpe, un día la agarro y le digo, mirá, acaba de venir un golpe y vos sabés que yo tengo mi revista, mis archivos y demás, y lo quiero preservar, no lo puedo tener en casa, etcétera, etcétera. ¿Vos no me los podés guardar? Le digo, lo que te aseguro que no es nada jodido, no hay ni Miguelito, ni Molotov, ni nada raro, ni armas, pero son papeles, pero yo esos papeles los quiero preservar, porque la historia no es... Sí, dale, no hay problema, yo te los guardo. Así que estuvieron en una baulera de Barrio Norte, ahí te digo, cerca de Cayo y Quintana, hasta que volvió la democracia. Y eso me permitió guardar muchísimo material. Paralelamente hay otro fenómeno que también incide en lo que va a ser el archivo futuro. Montoneros tenía la Juventud Peronista de las Regionales, que era la que respondía a Montoneros, tenía una famosa revista que se llama El Descamisado. Después cuando la cierran se va a llamar El Peronista y después, La Causa Peronista y después El Peronista. Bueno, fueron tres nombres diferentes a medida que le van cerrando. Y ahí, además de la revista El Descamisado, estaba el diario Noticias, que salía todos los días, como saliera ahora Clarín o Ámbito Financiero, cualquiera de esos.
Entonces tenían un equipo de fotógrafos muy bueno, que eran todos pibes también militantes. Entonces supone que eran casos concretos que ocurrieron. Juventud Peronista del Tigre va a hacer una fiesta por el Día del Niño y va a regalar juguetes a los pibes y una chocolatada y lo que fuera. Entonces iban estos y sacaban 20, 30 fotos del lugar, del acto y todo, y después con suerte una salía en el diario para acompañar la nota. Pero bueno, el archivo se iba engrosando. Cuando es el golpe, estos dos compañeros que tienen nombre y apellido, uno es Osvaldo Jaureche, el hermano del Jaureche más conocido, y el otro, el Puchi Vázquez, que ya falleció, de muerte natural, digamos, no se quisieron desprender, le pasó lo mismo que a mí, pero en otro nivel, no se querían desprender de los negativos. Entonces, fíjate a veces cómo la solidaridad funciona, sobre todo en el peronismo, y un obrero peronista ferroviario, que había sido parte de la Juventud Trabajadora Peronista, ya también disuelta por todo lo que te digo del terror y demás, le dijo, bueno, yo te los guardo. ¿Pero estás seguro? Sí, sí, yo te los guardo. ¿Qué hizo? En esa época había, a cada provincia iba un tren. Y obviamente una vez por semana iba y una vez por semana volvía llevando pasajeros. Pero también tenía un vagón que se llamaba vagón postal, donde llevaba las cartas, los valores, los cheques, porque no era todo lo que ahora como se maneja con un celular. Entonces tenía que sí o sí ese tren todas las semanas hacer ese periplo de la capital a la provincia que correspondiera y volver. Entonces este compañero con otro armaron lo que se llamaba un embute, que era un refugio secreto, una cosa secreta, donde sacabas un pedazo de madera del techo, hacías un hueco y ahí pusieron todas las fotografías o lo negativo de las fotografías, que era cualquier cantidad, y entonces cerraron como si no ocurriera nada, y el tren estuvo los 7 años de dictadura, los 7 años yendo y viniendo con esas fotografías adentro sin que se supieran. Cuando estos muchachos vuelven del exilio con muy pocas expectativas de que ese material se hubiera salvado, el material se salvó. Entonces Osvaldo me dijo, che, yo esto en algún momento lo voy a donar a la Biblioteca Nacional. Digo, bueno, mira, hay una fototeca, justo se armó una fototeca, así que genial. Pero pasaron los años y por ahí yo lo veía, comentábamos algo y yo me daba cuenta que él lo quería donar, pero por otro lado se estaba desprendiendo de su vida. ¿Te das cuenta? Porque era toda su vida. Y no me olvido más. Vos sabés que hasta el día de hoy la Biblioteca Nacional en enero está muerta, no hay nada. Hay una guardia, viste, por la duda, pero hasta febrero, el último día de diciembre, bajan la persiana y hasta febrero olvidate. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Yo era jefe de un departamento, me suena el teléfono, soy acá de seguridad, le hablo, hay un señor que lo viene a ver. ¿Quién es? Osvaldo Jaureche. Y bueno, me vendrá a saludar, ¿viste? 28 de diciembre, se acaba el año, o habrá venido a hacer alguna actividad, aprovecha y me saluda. Me lo voy a entrar con las cajas. Y me dice, no, ya la vista no me da y se te acaban de estar barras. Bueno, le hago el recibo correspondiente, un detalle, bla, bla. Y él se va. Bueno, en mi función, una vez que entraba un material de este tipo, era pasarlo a otro departamento que se llama Procesos Técnicos, donde obviamente se procesaba el material. Como te digo, faltaban 3 días para que cerrara, y ya después hasta febrero, olvídate. Entonces lo llamo al jefe de ese departamento y digo, mira, me pasa esto, esto y esto, ¿a vos te da lo mismo si yo esto en vez de pasártelo mañana o pasado, te lo paso en febrero? Sí, hombre, además va a ir una lista de espera, así que me da exactamente lo mismo. Así que ese enero puse mi cola arriba de una de las sillas y estuve 16 horas por día mirando negativo por negativo y viendo, porque además, como eran mucho negativo, eran del diario Noticias, había que ver qué era lo negativo, porque había carrera de caballo, partido de fútbol, la canción de Sandro, no sé, bueno, lo que se te ocurra. Entonces tenía que mirarme. Y ahí armé de vuelta un material importantísimo para el archivo que se ve reflejado en todos estos libros que te digo. Pero también hay que aclarar, y esto es
Todo ese material de fotografía, no sé si está clasificado o no, está en la fototeca de la Biblioteca Nacional. Y justo con esto que comentaba de procesamiento en la Biblioteca Nacional, ¿usted llevó adelante un procesamiento con su propio archivo personal, estos archivos que fue consiguiendo? Mira, de alguna manera sí, pero a ver, privilegiando el orden y privilegiando, digamos, que no solo tiene que estar ordenado, sino al día lo que uno tiene, porque si no lo tenés ordenado y no lo tenés al día, un archivo no te sirve para nada. Esto también uno lo va aprendiendo trabajando en la Biblioteca Nacional, obviamente. Entonces, esas fueron las dos cosas. Algunos me dicen, bueno, lo sistematizaste, no lo sistematizaste. Bueno, en eso estoy. Otros me dijeron, ¿por qué no pedís ayuda a algún organismo? Porque la experiencia que yo tengo de eso no es buena, porque al final después terminan queriendo ser dueños de todo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, hago lo que yo te decía, el archivo está ordenado, está al día. Si viene, y te estoy contestando de alguna manera la última pregunta que me hiciste, si viene alguien que amerita, digamos, que está haciendo una investigación, pero no tiene que ser una investigación, sino puede ser un trabajo, una tesina, un trabajo de tesis, un trabajo de investigación para un libro, lo que fuere, el archivo está a entera disposición, y de hecho yo creo que te comenté lo de Carolina Barri, te puedo comentar lo de esta chica O'Donnell, María O'Donnell, que también está haciendo ahora un libro, que también tiene acceso al archivo. Ella a su vez, mira cómo las cosas funcionan. ¿Te acordás que María O'Donnell hizo un par de libros sobre los Borri, Montoneros? Bueno, todas las instancias judiciales fotocopiadas, después me las dio para mi archivo. ¿Te das cuenta cómo se va armando la cosa? Así que bueno, fundamentalmente es eso. El archivo está, creció mucho, ya lo vas a ver, y está a disposición, pero te digo, con esa particularidad de que sea alguien bueno, que lo va a usar para investigar o lo que fuere, ¿viste? ¿Y de qué manera podría contactarse alguien para esta...? Correo electrónico, robertobaschetti@yahoo.com.ar. Recibo muchísimos por día, te cuento, y a todos los trato de satisfacer o darle una respuesta que me parece que es lo menos que podés hacer, ¿no? Porque tal vez también que hay mucho, ahora ya no, porque pasó tiempo, pero al principio, como yo tengo en la página también unas historias de vida de todos los compañeros secuestrados, desaparecidos, asesinados, etc., me han llamado sobrinos o hijos de esos muchachos, como que éramos de mi edad. Qué suerte que me entero por usted, porque en mi casa era un tema tabú, nadie lo hablaba, y a veces cuando preguntaba, papá murió en un accidente. O sea, es un accidente de tráfico, se cayó del 10º piso o lo asesinaron. Bueno, ese tipo de cosas. Así que también me siento muy bien con eso, ¿no? Y después, bueno, es como un proceso de feedback, ¿viste? De retroalimentación, porque por ahí de alguno no tengo fotos y me manda uno la foto que me falta, y así vamos enriqueciendo el asunto, ¿no? Roberto, ¿y con su archivo tuvo contacto con otros archivos personales, privados, con otros archivos públicos? Sí, totalmente. Archivos públicos, bueno, directamente hago o sea, me presento, voy y averiguo. Por ejemplo, con otro investigador que se llama Fabián Domínguez, él tiene Bitácora de un clandestino, entre otros libros, tiene como 4 o 5, pero el que me recuerdo muy bien es Bitácora de un clandestino, que es sobre Rodolfo Walsh. Y como ya había hecho Rodolfo Walsh vivo con Ediciones de la Flor, bueno, nos habíamos juntado más de una... Ahora somos muy amigos. Y ¿por qué te contaba esto ahora se me fue lo que te iba a comentar de este hombre? Con él hicimos... bueno, ahí tenés diferentes trabajos de investigación que empezamos a buscar de Walsh, y nos dimos cuenta que hay todo un periodo de Walsh, sobre todo el pre-Walsh conocido por alguna manera, digamos el Walsh de Operación Masacre en adelante es muy conocido, pero de Operación Masacre para atrás es más. Y entonces encontramos en varias revistas, que precisamente, porque ahí está la importancia de la revista, pequeñas notas de él, o respuestas en correo de lectores, etcétera, etcétera. Y aunque no lo quieras creer, encontramos 50 textos de Rodolfo Walsh desconocidos. Entonces, obviamente eso va a meritar un libro. Más adelante, por supuesto, hay que hablar con Patricia Walsh, que es su hija, etcétera, etcétera. Pero
pero me imagino que a la larga no va a haber ningún inconveniente y lo vamos a hacer. ¿Están firmados por él esos textos o con Están seudónimo? firmados por él, sí, sí. Salvo algunos como Daniel Hernández, que era su seudónimo, uno de los seudónimos que escribía. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí te digo, porque vos decías que consultaba en otros lados. En un momento me sale, encuentro el dato, de que Rodolfo Bosch, muy jovencito, escribe un cuento, y todo eso lo publican en la prensa o en La Nación, ¿viste? Como claro, ¿no? Y bueno, me fui a la biblioteca del Archivo del Congreso y lo encontramos. O sea que también uno consulta. Y bueno, vas armando un corpus muy interesante de todo el material. Después al revés, mucha gente, como te digo, viene y consulta y a su vez también es muy generosa y me da cosas. Viste que ahora yo tengo 75 años, hay muchos viejos que ya se están muriendo, porque obvio es una cuestión biológica, y las viudas, no sé por qué siempre se mueren los hombres y las mujeres perduran más, ¿viste? Siempre bueno, me dice, mirá, Roberto, tengo esto, o Baschetti, si no me conocen, mire, Baschetti, tengo esto, le sirve, no le sirve, ¿verdad? Y por supuesto, si me sirve, organizo para traerlo, ¿viste? Y vamos, o sea, hay un compañero en La Plata que murió, la mujer vino y me trajo 6 cajas, otros se murieron, 40 cajas de documentos, bueno, lo vamos armando. En la actualidad, en volumen, ¿cómo es su archivo? Y ahora te lo muestro. Es grande. Ya me ocupa más de una... de recortes propiamente dicho, es una habitación... Esta casa, como verás, es muy bonita, y ahí originariamente era la habitación de servicio. Tenía mucama, se ve que es de lunes a viernes o siempre, y entonces eso nosotros no tenemos ningún sentido porque no tenemos mucama, salvo una señora que viene a ayudarnos con la limpieza una vez a la semana. Entonces dije, bueno, acá no tiene ningún sentido que haya una habitación más. Entonces tiré todo, estantería, 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 y ya está prácticamente cubierto, ahora vas a ver. Pero después eso sería el soporte papel de recortes. Pero por otro lado hay otra habitación que vas a ver donde están todas las publicaciones periódicas encuadernadas. Porque también dentro de lo posible, cuando tenía guita, trataba de encuadernarlas porque es una manera mejor de preservarlas. Y por otro lado, tengo de mi escritorio, que era donde no te escuché cuando vos venías, que tengo toda la parte de libros, que también los tengo ordenados por temática. Así que bueno, fundamentalmente es eso. Es un archivo muy, muy importante que tiene y le permitió hacer una obra bastante prolífica. Sí, claro. Sí. ¿Actualmente en qué está trabajando usted, Roberto? En lo de Rodolfo Puigros que te dije. Por otro lado, la misma gente de Brasil que me pidió lo de Rodolfo Puigros, que salió en portugués y que ahora yo voy a hacer en castellano, me pidió algo sobre Perón. Y dije, muchachos, de Perón hay 7.260 libros más otros 30. Le digo, yo tampoco quiero caer en algo que ya todo el mundo dijo, además que de nuevo se puede decir a esta altura del partido. Pero se me ocurrió algo que les pareció interesante. Ahora, como siempre, lo estoy haciendo en castellano y después, en el curso del año que viene, a principios de año se lo mandaré a ellos y lo publicarán, que es Perón y los temas concretos, ¿viste? 30, 40, 50 temas. ¿Qué opina Perón del universalismo, del ambiente, del socialismo nacional, de las oligarquías? Bueno, temas concretos que tengan que ver con la ciencia política, la sociología, bueno, lo que fuere. Entonces estoy con eso, y yo creo que también ya lo estoy a punto de terminarlo. O sea que ese libro, si todo sale como tiene que salir, va a ser una novedad para el año que viene. Lo otro que estoy haciendo, porque ahora en el buen sentido de la palabra me envalentoné, como tuve esa muy buena repercusión, como te dije, con el movimiento villero peronista, quiero hacer algo parecido con los militares del campo nacional y popular. Porque viste que hay infinidad de estudios y trabajos sobre el ejército argentino, la dependencia con el poder imperial, o digamos la década infame y los militares, bueno, etcétera, todo lo que sabemos. Pero a nadie se le ocurrió hacer un libro que recupere las historias de vida de todos los militares nacionales populares. No tiene que ser revolucionarios, nacionales y populares.
Y ya tengo 250, 300. Desde muy conocidos, tipo Mosconi, Sabio, etcétera, hasta otros, bueno, Valle con su fusilamiento y demás, hasta otros que realmente, si no los exhumás del olvido, no los conoce absolutamente nadie, y ya tiene título, el Ejército Sanmartiniano del siglo XX. Así que bueno, esos son los proyectos. Roberto, muchas gracias por abrirnos su archivo, por la participación en Bien. Peronismo en los Archivos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias. Y para finalizar, nuevamente, dejar en claro que si investigadores estuvieran interesados en acceder a alguno de sus archivos, puede escribirle por mail y ahí hacer el contacto. Exactamente, como te dije, no abro todos los días el correo electrónico porque precisamente como me sumerjo en las investigaciones, pero cada 48 horas, 72 como mucho, miro todo lo nuevo que hay en el correo electrónico y contesto sin lugar a duda, robertobaschetti@yahoo.com.ar. A partir de ahí, sucintamente me explican qué es lo que necesitan o quieren y ahí también yo, si puedo, con muchísimo gusto me pongo a disposición de ellos porque uno estudió en la facultad, yo soy licenciado en sociología y sabes lo que te cuesta a veces conseguir un material o algo, porque tenés como remar en dulce de leche, ¿viste? Bueno, si le podemos facilitar las cosas a la gente, mejor, ¿verdad? Roberto, muchas gracias.